Buenos días a todos los presentes en esta actividad. Tenemos acá el objetivo de presentarles el registro de calificaciones, propiamente lo que son las modificaciones actuales de esta herramienta, que tocan parte de lo que es los cambios en el reglamento de evaluación, propiamente hablando de lo que es trabajo cotidiano, tareas, actividad de recuperación para aquellas asignaturas que así la contienen. Bien, importante mencionarles que el registro de calificaciones para su uso adecuado en el equipo donde lo van a utilizar, ya se sabe que deben tener instalado el Access Runtime 2007. Ninguna otro paquete es necesario para que el registro funcione adecuadamente. ¿Dónde pueden localizar el Access Runtime? Lo tenemos alojado también en el sitio de la DGC, ¿verdad? Propiamente lo que es PIAR, registros de secundaria. Nos vamos al final, podemos encontrar este link que nos va a permitir hacer la descarga del Access que permite el funcionamiento del registro de calificaciones. Cuando ya tenemos instalado, obviamente el Access, ya podemos hacer uso del registro de forma adecuada. Acá rescato la importancia de que podamos abrirlo específicamente con el Access Runtime, porque a veces tenemos 1, 2 o 3 paquetes instalados de Office en el equipo. Entonces cuando le hacemos doble clic, inmediatamente nos va a abrir con el predeterminado, pero no podemos conocer cuál es. Entonces, para abrir el registro específicamente con el Access Runtime 2007, hacemos clic con el botón derecho del mouse y elegimos abrir con. En abrir con nos va a mostrar las opciones que tenemos acá presentes del Access. En este caso tenemos solamente un Access instalado. En algunos equipos pueden haber más de 2, entonces elegimos el que tiene el icono de la llave, ¿verdad? El icono de la llave. Y próximamente que ustedes abran el siguiente registro, debería seguir abriéndose con el Access 2007. Bien, importante acá mencionar, bueno, que vamos a hacer mención de los principales cambios del registro, iniciando acá con la pantalla inicial de apertura. Podemos observar una opción que dice habilitar este registro en modo accesibilidad. Esta función se agregó este curso lectivo para aquellos usuarios que tenemos alguna situación de visibilidad. Entonces podemos hacer uso de alguna aplicación externa que pueda leer la pantalla de nuestro equipo, ¿verdad? Y nos vaya guiando a través del recorrido del recorrido de los módulos del registro. ¿Cómo habilitamos? Nada más hacemos clic acá y tenemos que confirmar, obviamente indicando sí a la pregunta, ¿verdad? En este caso, como no lo ocupamos, indicamos que no y procedemos a ingresar. El registro presenta una apariencia muy similar, igual podemos decir que en su 90% está igual al del curso lectivo anterior, es decir, no ha presentado modificaciones en cuanto a lo que es menúes. Algunas pantallas se mantienen igual, ¿verdad? Entonces no hay cambios específicos en cuanto a lo que es el diseño gráfico del mismo. Principal nos va a mostrar acá la configuración del parámetro del registro,
vamos a ir a un cambio que hemos agregado principalmente de diseño a la hora de seleccionar una nueva asignatura. Este registro es de filosofía, pero ¿qué ocurre cuando en esta lista no se muestra la asignatura que nos corresponde impartir? Entonces podemos anotar el nombre de esa asignatura directamente en esta celda, ¿verdad? Y cuando terminemos de indicar el nombre de esa asignatura, principalmente esto se presenta en los colegios modalidad técnica, donde se dan asignaturas por especialidades y demás. Entonces procedemos, el nombre de nueva asignatura no se encuentra, entonces nos muestra la opción, deseamos agregar la asignatura tal, decimos que sí, y nos muestra una advertencia más que nos permita verificar que la asignatura definitivamente no existe en esta lista. Aquí podemos ver, bueno, este es el cambio que se agregó este año. El año pasado se mostraba una ventana muy corta en cuanto a información. Este año se agregó mayor información a las diferentes modalidades que se pueden impartir en un centro educativo. Esta funcionalidad es muy importante en el caso de que agreguemos una nueva asignatura, por ejemplo, en el caso de afectividad y sexualidad, ¿verdad? Entonces acá elegimos la modalidad que corresponde, indicamos acá la modalidad, ¿verdad? En este caso puede ser el 11, ¿verdad? Según la asignatura que ustedes estén impartiendo en ese momento, y luego proceden a aceptar. ¿Ok? Como tenemos aquí ya evaluaciones, como lo traemos de ejemplo, entonces vamos a cancelar para que se quede con la asignatura que teníamos prevista, que es filosofía. Ese sería el cambio principal en esta sección. Procedemos y aceptamos. Ok. Cuando nosotros tenemos ya el registro descargado desde el sistema, porque este es un ejemplo de un registro de sistema, porque ya contiene todos los grupos del docente y en cada grupo la matrícula correspondiente de los estudiantes. Entonces, cuando el encargado del sistema de información nos entrega a nosotros como usuarios esta herramienta, lo que procede es configurar cada uno de los grupos, indicándole cuánto vamos a valorar los componentes. Entonces procedemos a ir a parámetros de grupo y podemos revisar acá cómo están configurados los grupos, en este caso la 10.1, para cada uno de los periodos. Aquí especificamos el horario, ¿verdad? Acá ya vienen de forma predeterminada los días feriados o algún otro que se necesite agregar, podemos agregarlo en esta lista. Ok, en caso de los componentes, ¿cómo se configuran? Según el reglamento, bueno, que hemos venido hablando desde el inicio de esta sesión, hemos incorporado los nuevos cambios, ¿verdad? Dentro de ellos viene que en trabajo cotidiano no se puede especificar más de un instrumento. En este caso viene de forma predeterminada 1, con un porcentaje de 35, luego viene un portafolio con un porcentaje de 10, tareas un 10%, pruebas un 35%. Recordarles que este es un registro de ejemplo que traje para que nos pueda mostrar. Resulta que en filosofía no existe trabajo, el portafolio, pero
lo agregué para efectos de la asesoría. ¿Cómo agregamos un portafolio? Bueno, en este caso va a venir aquí en 0 y este 1 va a estar en 0, entonces procedemos a modificar, borrando o presionando la tecla de espacio, nos va a abrir la ventanita donde podemos especificar cuánto va a valer el trabajo cotidiano y el portafolio, en este caso. Luego procedemos a cerrar y automáticamente se va a mostrar la información de ese instrumento para cada uno de los periodos. Esto es en caso de las asignaturas que contemplen dentro de la evaluación el portafolio, ¿verdad? Algunas asignaturas no contienen portafolio, entonces solamente tendrían que configurar lo que es el trabajo cotidiano, que ya viene de forma predeterminada con un 1, tareas también de forma predeterminada con un 1, y pruebas de forma predeterminada con 1, pero ustedes pueden modificar esa cantidad de instrumentos según corresponda a la asignatura. Procedemos a aceptamos y tenemos ya el grupo configurado para iniciar el proceso de evaluación. Importante mencionar, bueno, que el registro de forma predeterminada se va a ubicar dentro de la sección que ustedes seleccionaron. Igual aquí ustedes pueden navegar entre las diferentes secciones y dirigirse al botón de evaluaciones. En evaluaciones vamos a encontrar los diferentes componentes que hemos especificado en la configuración de los grupos. ¿Qué pasa si algún botón de estos no se muestra acá? Puede ser que no aparece tareas, o no aparece pruebas, no aparece asistencia. Cuando no aparece un botón de estos es porque no hemos configurado en la parte de los grupos, ¿verdad? Los porcentajes de ese componente. Entonces, para que lo tengan presente, si ustedes no configuraron algún instrumento de los que están acá presentes, significa que en ese periodo no se va a mostrar ese componente. Entonces, para que lo tengan ahí siempre y le pongan atención en caso de que no se les muestre el componente que desean evaluar acá. Ok, en el caso de trabajo cotidiano, tenemos acá para crear un trabajo cotidiano de forma predeterminada, el registro ya viene seleccionado en ese componente. Si ustedes cada vez que abran el componente de evaluaciones, ¿verdad?, la sección de evaluaciones, siempre va a venir de forma predeterminada cotidiano. Para seleccionar cualquier otro componente, entonces solamente procedemos a hacer clic en el componente que queremos evaluar y así se nos va a mostrar acá la herramienta de creación o de selección del instrumento que deseo modificar, eliminar o agregar, ¿verdad? Tenemos acá pruebas, igual, ¿verdad? Tenemos acá ya un instrumento creado en pruebas. Pero como el propósito de hoy es ver los cambios, entonces procedemos a la parte de cotidiano donde no tenemos ningún instrumento. Entonces procedemos a crearlo, donde dice nuevo. Cuando presionamos nuevo nos va a mostrar acá la plantilla, el formulario donde vamos a especificar los datos propiamente de la valoración de ese instrumento, donde podemos señalar que este instrumento lo vamos a hacer mediante indicadores, lo podemos hacer mediante puntos obtenidos, es decir, yo voy a anotar en la columna X los puntos que el estudiante obtuvo, o puede en su defecto anotar la calificación de
de ese componente. Entonces, acá tenemos esas tres opciones como usuarios del registro. En el caso de que nosotros manejemos los instrumentos de trabajo cotidiano aparte, es decir, no vamos a agregarlos directamente en el registro, sino que vamos a manejar nuestros instrumentos en alguna herramienta, en este caso puede ser Word, Excel, ¿verdad? Puede darse el caso de que ustedes tengan esos instrumentos aparte y solo quieran agregar en el registro que van a subir al sistema el resultado final de ese proceso. En caso contrario, podemos detallar acá los indicadores. Luego procedemos a señalar la fecha de referencia de ese instrumento, ¿verdad? Vamos a, en este caso, a elegir el mes de mayo. Y en el caso de la puntuación no es necesaria indicarla porque se va a calcular de acuerdo al número de indicadores que nosotros hayamos agregado al componente, al instrumento. Ok, aquí tenemos dos formas de agregar los indicadores. Puede ser creando una lista predeterminada o escribiendo directamente donde está este espacio en blanco, luego el 2, el 3 y así agregamos cada uno de los indicadores. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? Bueno, que podemos en el primer caso, que sería agregar directamente todos los indicadores en esta pantalla. La desventaja es que si tenemos diferentes niveles, la 10.1 en este caso, y luego queremos reutilizarlos en la 10.2, no podremos capturar esa información, ¿verdad? En este caso estaríamos creando una lista de indicadores específicamente para este grupo. Pero si yo deseo que estos indicadores se muestren a nivel de todo el registro para todos los décimos, entonces lo que tengo que hacer es agregar el grupo de indicadores, en este caso al registro. ¿Cómo hacemos para agregar un grupo de indicadores? En este botón que tenemos aquí, hacemos clic y nos va a abrir esta ventana donde tenemos la posibilidad de indicar el nombre de ese grupo de indicadores que se les recomienda indicar, por ejemplo en este caso cotidiano décimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que podemos obtener estos indicadores para todos los décimos para este periodo. Aquí procedemos a hacer con un enter para que se habilite esta primera celda donde yo voy a modificar, agregar cada uno de los indicadores que deseo para ese grupo de cotidiano décimo. Ok, por acá yo traigo algunos ejemplos de indicadores. En este caso estaremos hablando de indicadores de filosofía. Entonces agregamos conceptualiza los bueno, estos son ejemplos. Entonces más bien sería conceptualiza el concepto, o conoce, en este caso conoce los conceptos de estereotipo, prejuicio como procesos. Es un ejemplo que tenemos acá. Entonces voy a agregar el siguiente indicador que ustedes pueden tenerlo también en otro documento, luego lo copian y pegan nada más, ¿verdad? Vamos al instrumento, pegamos acá el segundo indicador, vamos al tercer indicador, lo pegamos con control V, ¿verdad? Y tenemos acá los indicadores que hemos agregado en este grupo. Entonces procedemos a aceptar. Cabe mencionar que si ustedes desean compartir los indicadores
con otro docente, también lo pueden hacer. Aquí existe un botón donde dice exportar indicadores, entonces el registro genera un archivito que ustedes le pueden pasar a otro compañero y el otro compañero procede a importar en el botón que corresponde, ¿verdad? Le damos a aceptar y como vemos que el grupo de indicadores que yo agregué aquí me copió en cada uno de los espacios destinados el indicador correspondiente, ¿verdad? Entonces, la próxima vez que yo vaya a crear en otro grupo, en la 10.2 por ejemplo, entonces lo que tenemos que hacer es nada más venir aquí donde está esta pestaña, seleccionamos el grupo de indicadores y en la 10.2 nos va a mostrar también los indicadores y ya no tendríamos que volver a digitarlos. ¿Ok? Aquí procedemos nada más, aceptamos. Como podemos ver acá, el total de puntos del instrumento es 15 porque la escala que yo utilicé en este caso es 5, pero ustedes también pueden modificar la escala, ¿verdad? Como vemos, la definición de la escala, hacemos doble clic donde dice escala Likert y podemos ver qué es lo que corresponde a cada uno de los puntajes de esa escala. Tenemos que 5 es cuando ofrece información que va más allá de lo enseñado, por ejemplo. Eso es un ejemplo. Ustedes pueden modificar todas estas definiciones y también la valoración para efectos de que ustedes deseen contextualizarlo a su centro educativo. Aquí nos va a decir cuando le damos a aceptar que hay una escala ya establecida para ese cotidiano, pero nada más le decimos que sí deseamos reemplazar. Ok, aquí también ustedes observan que esa escala se puede modificar, entonces lo que se recomienda es venir acá y hacer doble clic para que la escala en este caso es de 5, quieran modificarla a 3 por ejemplo, entonces eliminamos estos dos registros. ¿Cómo lo hacemos? Nada más nos ubicamos encima de este botoncito, ¿verdad? Cuando está marcado acá ya podemos eliminar haciéndole con la tecla suprimir, ¿verdad? Por ejemplo, ahí eliminamos el 4 y aquí vamos a eliminar el 5. ¿Qué significa? Que la escala ya no va a ser de 5 sino de 3, ¿verdad? Le decimos que sí y observan acá que el puntaje por indicador entonces se cambió a 3 en cada uno de los indicadores que se están evaluando. ¿Okay? Acá lo que procede es aceptar y ya tenemos el instrumento listo para evaluar a los estudiantes. ¿Cómo hacemos para evaluar? Nos vamos a evaluar grupalmente, que nos va a mostrar la tabla donde están todos los estudiantes y cada uno de los indicadores que hemos agregado. Aquí arriba les va a mostrar la definición del indicador que ustedes tienen seleccionado y más a la derecha el valor de la escala. En este caso, valor máximo 3. Por ejemplo, vamos a evaluarlo con un 2 acá. Este 2 va a corresponder al total de indicadores valorados, ¿verdad? El indicador que no se haya valorado no se va a tomar en cuenta. En este caso no se toma en cuenta ni el 2 ni el 3. ¿Por qué el registro permite ese funcionamiento? Resulta que puede ser que dentro de mi grupo 10.1 yo tenga algún estudiante con adecuación. Yo puedo agregar un indicador extra para valorar ese estudiante porque tiene alguna valoración diferente a los demás. Entonces el registro me permite agregar un indicador extra y evaluarlo solamente a ese estudiante.
El estudiante que no se le modifique este 0 significa que no se le está tomando en cuenta para la valoración general de todos los indicadores. Por ejemplo, aquí vamos a indicar que este se evalúa con 1 y este con un 3. Y podemos observar que la nota se va a calcular de acuerdo a los indicadores que yo haya valorado. ¿Okay? Igual lo hacemos para los demás. Por ejemplo, al estudiante Denier solamente le vamos a valorar 2 indicadores. Este último, que es de adecuación, no se le toma en cuenta, por ejemplo. ¿Okay? Ahí, en este caso, ya tenemos a todos los estudiantes valorados. ¿Qué se hace cuando nosotros deseamos modificar este instrumento? Por ejemplo, ya nosotros calificamos a los estudiantes, ya guardamos el instrumento, pero puede ser que al día siguiente o la semana siguiente necesitamos agregar un nuevo indicador a valorar. En este caso tenemos que venir acá donde están el instrumento de cotidiano y seleccionamos el instrumento que deseamos modificar. En este caso el del 1/5/2018, ¿verdad? Ya tenemos acá los estudiantes valorados en trabajo cotidiano, pero resulta que necesito agregar un nuevo indicador en este instrumento. Entonces me vengo donde dice editar este instrumento. En editar ese instrumento me va a mostrar nuevamente la lista de indicadores que yo agregué inicialmente, pero con la posibilidad de agregar otro más. Ok, como les mencioné al inicio, yo puedo agregar directamente aquí ese nuevo indicador, pero este nuevo indicador no va a ser guardado en esta lista que nosotros agregamos, ¿verdad? Entonces, si lo que yo quiero es que este nuevo indicador también me funcione para los otros niveles, entonces lo elimino de aquí, le doy a aceptar y luego hago doble clic aquí donde dice cotidiano décimo y me va a abrir nuevamente la ventana donde están todos los indicadores que agregué inicialmente. Y puedo agregar el cuarto indicador sin problema, ¿verdad? Ejemplo de cuarto indicador. Y procedemos a aceptar para que esta lista que está aquí en la parte inferior se actualice. Le digo que sí. Ok, podemos ver que el indicador que yo agregué en el grupo también se agregó en esta lista inferior, ¿verdad? Entonces ya ese indicador que está aquí va a estar accesible también para los demás grupos. Procedemos a aceptar y nos vamos a evaluar grupalmente y podemos observar acá que las calificaciones se mantienen, ¿verdad? Porque no hemos valorado todavía el indicador número 4. ¿Okay? En este caso vamos a valorar este indicador como puntuación máxima 3. Y ya tenemos el indicador número 4 valorado para el grupo 10.1. Procedemos a aceptar. Ahí tenemos ya de forma general lo que es el cambio de las valoraciones, en este caso el componente de cotidiano. Bien, para efectos de los colegios técnicos existe una valoración que tiene como nombre portafolio y que también corresponde al componente de trabajo cotidiano. ¿Cómo se hace para agregar un portafolio al grupo 10.1? Por ejemplo, yo vengo acá y ustedes observan acá que en ninguno de los botones dice portafolio.
como el portafolio pertenece al trabajo cotidiano, entonces también se crea mediante este mismo componente. Hacemos clic donde dice nuevo y me va a permitir agregar el portafolio. Muy importante mencionarles que el orden para la creación del portafolio es: primero se debe crear el trabajo cotidiano de ese grupo. Después de haber creado el trabajo cotidiano, se crea el portafolio. No podemos crear el portafolio si no hemos creado el instrumento de trabajo cotidiano. Ese sería el requerimiento para el portafolio. Entonces, igual el portafolio lo podemos hacer mediante el detalle de indicadores, por puntos obtenidos o en su defecto por calificación. ¿Ok? Dependiendo de la forma en que como docentes hayamos valorado o tenemos la información ya recopilada. Si ya tenemos la información recopilada de este instrumento por aparte, entonces podemos utilizar puntos obtenidos o calificación obtenida. Y procedemos acá a especificar una fecha de referencia y la puntuación de este instrumento, por ejemplo 20, y le damos a aceptar. Tenemos acá ya la lista de los estudiantes para valorar. Entonces nos vamos a evaluar. ¿Ok? Como yo indiqué que iba a valorar por calificación, entonces lo que corresponde es anotar acá las calificaciones finales de los estudiantes. ¿Ok? Vamos a valorar los estudiantes y automáticamente, obviamente, se va a obtener los puntos obtenidos con base a la calificación que yo especifiqué y el porcentaje que corresponde de ese 10%. Entonces procedemos a aceptar y ya tenemos tanto el trabajo cotidiano como el portafolio valorados para el grupo 10.1. Esos serían, digamos, los dos cambios importantes en cuanto a la relación entre el trabajo cotidiano y portafolio corresponden. Recuerden que no todas las materias evalúan el portafolio. Ok, en la parte de tareas tenemos el funcionamiento de la siguiente forma. Trabaja de forma similar al trabajo cotidiano. Entonces no tenemos ningún instrumento. Si abrimos aquí en la pestaña no hay ningún instrumento, procedemos a crear un nuevo instrumento de tarea. La tarea igual lo pueden hacer mediante indicadores, puntos obtenidos y calificación obtenida. Ustedes como docente eligen la que más les convenga en este momento. Acá tenemos la fecha de referencia, vamos a indicar que es por indicadores. Seleccionamos indicadores, especificamos la fecha del instrumento y podemos observar que tanto en trabajo cotidiano como tareas tenemos la posibilidad de agregar hasta 50 indicadores por periodo. Es decir, si nosotros estamos valorando en la tarea, podemos agregar 50 indicadores en el primer periodo, 50 indicadores en el segundo periodo y 50 en el tercero. Entonces, como el trabajo cotidiano está las tareas están relacionadas con el funcionamiento del trabajo cotidiano del estudiante en el aula, entonces nosotros tenemos la posibilidad, ya sea de seleccionar uno de los indicadores, ¿verdad? O varios de los indicadores que ya hemos valorado en trabajo cotidiano. Es decir, ustedes pueden tomar los indicadores que hemos valorado en trabajo cotidiano y trasladarlo a los indicadores de la tarea.
Recuerden que en este caso, bueno, según lo que hemos analizado en reuniones con evaluación, las tareas van de la mano con los indicadores de trabajo cotidiano. Entonces, tenemos estos 4 acá que podemos seleccionar directamente desde esta pestaña, o lo mismo que hicimos con el trabajo cotidiano, podemos hacerlo acá. Podemos agregar un grupo de indicadores para las tareas de décimo, ¿verdad? Sigue el mismo procedimiento, entonces tarea décimo. Ok, presionamos Enter y acá procedemos a agregar los indicadores de esa tarea, en este caso de la tarea que vamos a valorar. Por ejemplo, acá tenemos, como vamos a utilizar los mismos que tenemos en el cotidiano, ¿verdad? Tenemos acá los del segundo indicador, tercer indicador. Resulta que dejamos una tarea relacionada con cada uno de estos indicadores, entonces procedemos a agregarlos también en la parte de tarea y nada más aceptamos. Y tenemos acá que se agregan de forma automática según el grupo de indicadores que yo seleccioné. La escala también tiene el mismo funcionamiento, ¿verdad? Podemos modificarla si fuera necesario, ¿verdad? Le damos a aceptar, decimos que sí, y tenemos acá que también se valora con una escala de 1 a 3, ¿verdad? Pero igual ustedes pueden hacer la modificación según sea necesario. Le damos a aceptar y tenemos acá ya la lista de los estudiantes que podemos valorar en este instrumento. Entonces procedemos a valorar grupalmente y valoramos al estudiante según corresponda. El funcionamiento es el mismo. Si hay algún indicador que no se debe tomar en cuenta para X estudiante, entonces se deja en blanco para que no sea tomado en cuenta en el cálculo de esa nota. ¿Okay? Tenemos acá ya los estudiantes agregados y valorados en el instrumento de tareas. Procedemos aquí, aceptamos y ya tenemos en este caso el trabajo cotidiano valorado, tenemos tareas valoradas, también tenemos la parte de pruebas y la parte también de asistencia. En caso de que fuera necesario, debe estar valorada también. Aquí tenemos la lista de los meses, ¿verdad? Recuerden que el registro tiene dos formas de agregar las ausencias, ya sea por mes o por día. En este caso estaríamos utilizando el método de mensual, ¿verdad?, que nos permite modificar la asistencia por mes. En el caso de que lo deseen modificar por control de asistencia diaria, en este caso es por día, les permite especificar una fecha determinada que esté dentro de los días lectivos de este grupo, ¿verdad?, que sería martes o viernes. Entonces seleccionamos la fecha que corresponde y nos va a permitir indicar injustificadas tardías, justificadas escapadas, en el caso de los colegios, que generalmente es lo que se más en los centros educativos, que se dan las escapadas. Ok, ya tenemos todas las valoraciones, ¿verdad?, incluidas en este grupo. Entonces, como ustedes pueden ver acá,
hay una opción que dice actividad de recuperación. Pero ¿cómo sabemos cuáles estudiantes tienen derecho o no a esa actividad de recuperación? Cabe mencionar que no es para todas las asignaturas. En este caso la actividad de recuperación estaría incorporándose solamente en las asignaturas no académicas, como lo establece el reglamento de evaluación. Entonces podemos venir acá a principal, resumen, y revisar el grupo 10.1 cuáles estudiantes tienen o no derecho a la actividad de recuperación. En el caso de la 10.1 podemos hacer clic aquí donde dice con derecho a R. AR corresponde a actividad de recuperación. Entonces podemos ver acá cuáles son los estudiantes del grupo 10.1 según el reglamento, ¿verdad?, que tienen derecho a hacer la actividad de recuperación. Podemos ver acá la leyenda, ¿verdad?, donde dice los requisitos para participar en la actividad de recuperación del estudiante de tercer ciclo de la educación general básica o de educación diversificada que no haya alcanzado la nota mínima para aprobar el respectivo periodo en las asignaturas no contempladas como académicas. Es decir, se excluye de este componente, de esta actividad, matemática, español, estudios sociales, ciencias, lengua extranjera, cívica, y tendrá derecho a acceder a una actividad de recuperación al finalizar cada periodo del curso lectivo. Esto sería por cada periodo. Los estudiantes presentes en esta lista deben haber asistido durante todo el periodo, es decir, no tienen que tener registrada, o sí pueden tener registradas ausencias justificadas. Si tienen ausencias injustificadas, no tienen derecho a la actividad de recuperación. Igual aplica en el caso de que no haya cumplido con la totalidad de los componentes, es decir, si quedó pendiente algún componente, alguna prueba, el estudiante no la aplicó, tampoco tiene derecho a la actividad de recuperación y haber obtenido una nota mayor o igual a 50. Si tienen 49, ya no tiene derecho a la actividad de recuperación. ¿Okay? También aquí podemos ver algún resumen que podemos notar acá, porque es que en el caso de ese estudiante no tiene el derecho a aplicar la actividad de recuperación. Podemos ver que ausentismo tiene un 4, ¿verdad? Entonces, ya con haber registrado ausencias injustificadas para ese estudiante no tiene derecho a esa actividad. Entonces, ¿cómo hacemos para agregar esa valoración? Nos vamos a evaluaciones. Esto es después de haber revisado obviamente cada uno de los componentes acá, ¿verdad?, de haber agregado cada uno de los instrumentos previos. Luego, si el estudiante no logró la nota mínima y tiene una nota superior a 50, entonces puede proceder a hacer la actividad de recuperación. Nos vamos acá y hacemos clic donde dice nuevo y nos va a permitir indicar ya sea por puntos obtenidos o calificación el registro de esa actividad. Especificamos acá la fecha de aplicación, qué sé yo, un 11, casi finalizando el periodo, y aquí vamos a indicar los puntos que vale ese instrumento de recuperación, ¿verdad? En este caso podemos decir 35 puntos y procedemos a aceptar. En esta lista solamente se van a mostrar los estudiantes que tienen derecho a esa actividad. Si ustedes dicen, no, es que no aparece X estudiante, si no aparece X estudiante es
porque puede ser que tenga ausencias injustificadas, no alcanzó la nota del 50, o dejó algún componente, alguna prueba pendiente, alguna tarea que no se le valoró, o en este caso en los centros que aplican proyectos también aplica, ¿verdad? Todo eso habría que revisarlo a ver si ese estudiante no faltó o no tiene pendiente alguna valoración en esos componentes. En actividad de recuperación, igual ustedes tienen la posibilidad de indicar los puntos obtenidos de ese estudiante. Aquí hay una situación importante. Resulta que él, en el registro, en el resumen final, debe ir la nota mínima de ese componente. Entonces, si hay un estudiante que se obtuvo más del 70 o dependiendo de la nota mínima, por ejemplo, este estudiante obtuvo un 27, tiene un 77, ¿verdad? En la nota. Entonces, significa que superó la nota mínima. ¿Cómo hacemos para que se refleje en el reporte? Entonces, tenemos que anotar directamente la calificación de ese estudiante, ¿verdad? Entonces, nos vamos acá. Como yo elegí el modo por puntos obtenidos, entonces me está permitiendo nada más modificar en puntos. Entonces, lo que deseo modificar es la calificación. Procedo a editar el instrumento y cambio acá donde dice calificación y luego le voy a aceptar, me voy a evaluar y observen que ya se habilitó esta columna para que ustedes modifiquen de ese 77 a un 70, ¿verdad? Entonces, esa sería la nota que iría en el reporte, perdón. Entonces, para revisar esta información, nos vamos nuevamente a principal, en resumen. En resumen podemos mostrar acá el reporte que dice calificación del periodo y nos muestra el resumen de los estudiantes y el resultado en cada uno de los componentes. Además viene con un check de bueno el estudiante que requirió de la actividad de recuperación para poder aprobar el periodo. ¿Ok? Eso sería en el caso de la actividad de recuperación. Ahora les voy a mostrar porque han existido algunas consultas en cuanto el proceso que se hace para agregar notas de estudiantes que vienen de otro centro educativo. ¿Cómo hacemos para resulta que ya estamos terminando el periodo, ¿verdad? Pero tenemos un estudiante proveniente de otro centro educativo. Importante acá el asunto de las fechas, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es agregar el estudiante. En principal, hacemos clic donde dice grupo y promedio final. Nos va a mostrar el menú del grupo, donde podemos acceder a un botón que dice agregar estudiante. Nos va a permitir agregar el estudiante que viene de otro centro educativo, especificando el número de cédula correctamente. Recuerden que si tenemos sistema de información, este estudiante va a estar en el sistema, pero el encargado del sistema le pasó a ustedes, en este caso, la información del estudiante, que tiene que contener el número de cédula correcto que está registrado también en el sistema, porque a la hora de subir la calificación, el
el sistema se comunica con el registro mediante la identificación del estudiante. ¿Ok? Procedemos a anotar la identificación correcta del estudiante y luego anotamos el nombre que corresponde, en este caso primer apellido, ¿ok? Y la fecha de nacimiento que el administrador del sistema le trasladó a ustedes, el sexo en este caso, hombre. Si les pasó la información del encargado, también la pueden anotar. Recuerden que los puntos rojos son los datos que son requeridos, es decir, no se pueden dejar en blanco a la hora de registrar al estudiante. Importante aquí, observen que en el registro automáticamente se especifica la fecha del inicio del curso lectivo, pero resulta que el estudiante está llegando de otro centro educativo. Aquí es donde deben prestarle mucha atención a la hora de registrar al estudiante, porque si lo incluyen dentro del periodo 1, entonces van a tener que agregar cada uno de los componentes, en este caso los instrumentos, tienen que ir a cada uno de los instrumentos y especificar la calificación que ese estudiante obtuvo en cotidiano, en pruebas, en las tareas, ¿verdad? Entonces, lo que se recomienda para efectos del registro es que se anote, si ya está terminando el periodo, que se anote una fecha del siguiente periodo, ¿verdad? Para que el estudiante quede como proveniente. Entonces, si este periodo terminó el 13 de mayo, entonces procedemos a elegir 14 para que el estudiante quede como proveniente y solamente tenga que ingresar la nota final del periodo que corresponde. Ok, le damos a aceptar y nos vamos a la parte de evaluaciones para agregar la calificación del estudiante proveniente. Ok, hacemos clic donde está este botón que dice evaluar proveniente. Ok, dice no hay estudiantes provenientes registrados en este periodo. Es que me pusiste a ver. Ok, vamos a revisar la fecha. Vamos a grupo. Edwin. Y le puse 14. Ah, 14 del 12. Muy bien. ¿Ven? Ese es el error que cometí. Indiqué que es 14 de febrero. Resulta que 14 de febrero todavía está dentro del periodo 1. ¿Ok? Entonces tenemos que ir a 14 de mayo. ¿Ok? 14 de mayo. Y procedemos a aceptar. Pero mayo queda segundo. Nos vamos a evaluaciones y en evaluar proveniente debe aparecer ese estudiante como proveniente y nos va a permitir elegir de esta lista. Puede ser que exista más de un estudiante proveniente. Entonces, elegimos el estudiante que deseemos modificar y agregamos acá la calificación que trae del otro centro educativo. ¿Okay? Y luego acá, si existe, si el estudiante trae un control de asistencia desde el otro centro educativo, también pueden agregar esa información desde acá, ¿verdad? Aquí agregan todas las fechas
el tipo de ausencia y la cantidad según corresponda. Aceptamos y nos vamos a observar el resumen del periodo del grupo 10.1 y tenemos que revisar en este caso el estudiante que viene como proveniente, que es este último que aparece acá y que tiene como nota 71. Un cambio que se le agregó al registro este año también es la parte de los decimales, ¿verdad? Anteriormente aquí en la nota final del periodo aparecía sin decimales, entonces dentro de las últimas actualizaciones se le agregó al registro esa funcionalidad, creo que a partir de la versión 5. En la última versión lo que se hizo fue que el registro generara esos dos decimales para el sistema de información y que en el sistema de información aparecieran los dos decimales que aquí se estaban mostrando. En este caso, bueno, a todos los que estamos allá en las salas, ese sería de forma general todos los cambios que presenta el registro en este curso 2018. Importante también mencionarles que en el sitio de consulta, en el sitio de la DGC tienen acceso al manual que fue actualizado también este año, ¿verdad? Donde se incorporan todas las modificaciones que presenta la herramienta.